amigos, bienvenidos a Motor en V. En nuestro programa de hoy comenzaremos con la última prueba de la temporada gallega de enduro que se celebró en O Porriño este fin de semana, tanto en categorías infantiles como en las de los mayores. También estaremos en un nuevo récord que estableció un vehículo eléctrico de la marca Mercedes en un recorrido entre Andorra y Barcelona. Y por último, veremos cómo los pilotos mundialistas arropan a sus compañeros más jóvenes, los del CEP Repsol, los pilotos que formarán en el futuro las parrillas de ese mundial. La temporada gallega de enduro finalizó en Porriño con la celebración de la 7ª Resistencia Enduro Abilio Antúnez, prueba que en realidad se dividió en dos partes, ya que por la mañana hubo una carrera infantil dedicada a los niños con categorías de iniciación 65 y 85 centímetros cúbicos. Mientras por la tarde se celebró la resistencia con formato de equipos o individual para los pilotos mayores. A primera hora de la mañana, en un día frío aunque soleado, los pequeños ya reconocían la pista a pie, con Jacob Agra ejerciendo de maestro de ceremonias. Llegaba el momento después de prepararse para la carrera, vestirse de guerreros y saltar a la pista. Carlos Castro ayudaba a su retoño y enseguida veíamos a los aprendices de campeones en la salida de la crono dispuestos a pelear contra el reloj en 5 pasadas a una larga especial. En iniciación veíamos muy aventajado ya a Adrián Castro. De casta le viene al galgo, que se marcó un tiempazo de 4 minutos y 49 segundos en la última pasada, consiguiendo la primera plaza de esta categoría con niños muy pequeños que ya apuntan maneras. La segunda posición fue para Mateo García, que a pesar de sufrir alguna caída, como vemos en las imágenes, logró un mejor crono de 5:32. Y cerró la clasificación el más pequeño de todos, David López, también con muy buenas maneras en su pasada por las especiales. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿qué más? Castro. Ese Castro me suena. ¿Tu padre también corre? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Carlos Castro. Ah, ¿y entonces aprendiste de él todo lo que te enseñó? Sí. ¿Y ahora qué vienes? ¿A practicar tú aquí? Sí. ¿Y te gusta esto del enduro? Sí, mucho. ¿Por qué te gusta? A ver. No sé. A ver, ¿te gusta darle gas a la moto, correr Sí. mucho con ella, saltar? ¿Sí? Sí. ¿Y no es difícil esto del enduro? No. ¿Desde cuándo lo haces? Desde los 5 años. Desde los 5 años ya estás corriendo en Sí. moto. Bueno, ¿y qué quieres ser de mayor? ¿Piloto de motos? Sí. Bueno, entonces a darle duro, ¿no? Todo el año que viene otra vez te vamos a ver por aquí, por los circuitos también. Sí. En 65 centímetros cúbicos hubo 5 inscritos en la categoría, todos ellos llegados del motocross y que van tomando contacto con la nueva disciplina del enduro. Nicolás Otero fue el más rápido, marcando un mejor crono de 3:31, pero la clasificación estuvo muy apretada, ya que Caetano Horta marcaba una última especial muy rápida y se quedaba a solo 1 segundo y 3 décimas de Otero. La tercera posición en el podium la ocupó Borja Lorenzo, mientras completaron la clase Miguel Romero y Nicolás Soutullo. Se me dio bastante bien, todas las pasadas no caí en ninguna, excepto en la última que me caí y bueno, me pude levantar rápido y seguir. Gané la carrera y también el campeonato. Se lo dedico gracias a mis patrocinadores y a mi familia. La clasificación de 85 centímetros cúbicos estuvo encabezada por el piloto de Aldán, Martín Riobó, el trialero, crosero y ahora endurero que le da bien a todo por lo que parece. Iván García
fue el segundo clasificado, mientras Breogán Touriñán tuvo problemas mecánicos con su moto y no pudo disputar el podium a los otros dos. Estamos aquí hablando con Martín Riobó, que es el piloto más polifacético del motociclismo de las categorías inferiores, porque este año, Martín, has hecho trial, motocross y hasta enduro o algo así. Sí, bueno, me apunté para... ¿A todo? Sí. Te apuntaste a todo. ¿Y qué pasa? ¿Te sobran fines de semana o haces algo más además de todo esto? Bueno, de vez en cuando voy al gimnasio y también voy a andar en bicicleta. Bueno, ¿cuál es la especialidad que más te gusta de las tres? Es el trial con mucha comparación. Es donde además tienes mejor nivel porque llevas más tiempo practicándolo, ¿no? Sí, llevo casi desde que nací. Bueno, y esto del motocross y del enduro que has empezado este año, ¿qué te parece? Bueno, el motocross me gusta mucho y el enduro también. Es una mezcla del motocross que también me gusta con el trial. O sea, lo de darle al gas, porque a ti te llaman Martín Volador, será por algo, ¿no? ¿Te gustan los saltos y todo eso? Sí, me gustan bastante. Bueno, y para el año que viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con las tres categorías? Sí, lo intentaré. Hasta las 12:45, verificaciones administrativas del Trofeo Galego de Enduro Resistencia. Y tras los niños, le tocó el turno a los mayores. Briefing para todos antes de empezar y a la salida, con la típica carrera hacia la moto y un Juan Carlos Moreiras que salía lanzado, pero que en las primeras curvas se iba al suelo ante la presión de Jacob Agra. La resistencia enduro se disputa en dos formatos. Los pilotos que deciden participar en individual deben completar 2 horas sobre la moto. Ahí vimos a Jesús Alonso batirse el cobre para alcanzar la tercera plaza, completando 21 vueltas al largo y técnico recorrido marcado por el Motoclub Papaya. Juan Carlos Moreira se clasificó segundo, aunque este resultado le vale también para alcanzar el Trofeo Gallego de Resistencia en categoría individual. Otro título a su palmarés este año. Y el vencedor sorpresa fue Roberto Lorenzo, que completó una vuelta más que Juan Carlos Moreiras, 25 en total, con unos buenos tiempos de vueltas rápidas, además. Después de 4 años sin competir, volver a correr, pues eso, me puse un poco en tensión, pero bueno, bien. El trazado es muy bonito, un poco duro, pero bueno, bien, me gusta. Pero el plato fuerte del día fue la pelea en la clasificación por equipos, con los pilotos más fuertes del enduro gallego en liza. 4 largas horas de duración, con el frío haciendo mella ya en la última hora, que hicieron muy dura esta última prueba del campeonato. Hay que destacar que la categoría de Seareiros va haciendo nuevos adeptos a la especialidad, y en esta ocasión pudimos ver el debut de 2 nuevos equipos, el formado por Faustino Gómez y David Tourón, y el de los hermanos Juan y Nicolás Torrón. Pero la carrera estuvo polarizada en la lucha entre 3 equipos muy fuertes. Los primos Agra, Marcos y Jacob, los actuales campeones de la especialidad, Carlos Castro y José Couto, y la pareja formada por Adrián Cruz y Giovanni Pérez. El duelo fue intenso, sobre todo porque las averías también jugaron su papel, como en el caso de la moto de Castro, que arrancó el latiguillo de su freno trasero y tuvo que reparar mientras Couto mantenía el tipo en la pista. Con el paso de las horas, el cansancio y el frío hicieron mella en los supervivientes. La resistencia enduro es una disciplina muy exigente que requiere pilotos curtidos y valientes. Y algunos sufrían caídas, y así veíamos cómo Marcos Agra tenía muestras palpables de ello en su indumentaria.
Al final, la rapidez de Jacob, que apretó cuando hizo falta, marcó las diferencias. Carlos Castro y Couto, perseguidos por los problemas mecánicos, se conformaron con la tercera plaza, que les vale para alcanzar el subcampeonato. Su pelea con Giovanni y Cruz fue lo más emocionante de la carrera, aunque finalmente estos se hicieron con la segunda plaza de forma muy ajustada. Por su parte, Marcos y Jacob Agra fueron profetas en su tierra, ya que además de ganar la prueba, recuperaron el campeonato. Se me hizo bastante dura la carrera hoy y tenía unas zonas muy técnicas y nada, al fin y al cabo pues seguimos dando ahí. Mi primo hoy luchó bastante para poder estar ahí, estar de primero y ganar el título. Tuve un golpe aquí en el codo que me hizo desde la primera manga y me hizo correr toda hasta la última y tal, bastante molesto, pero bueno, aguanté y hice lo que pude. La verdad, una temporada buena, tanto en el enduro como ahora en la resistencia. Hoy, bueno, una carrera, Marcos hoy no estuvo demasiado fino por la caída que tuvo en la primera tanda y bueno, hubo que esforzarse un pelín más. Pero bueno, en general hoy era aguantar, no fallar y lo conseguimos. Renovamos el título que perdimos hace 2 años y felicitar a Carlos y a Tonín porque bueno, desde la primera carrera nos lo pusieron difícil y siempre es complicado ganar títulos cuando bueno, peleas ahí. Pero bueno, nada, a ver si para el año podemos volver a repetir y estar aquí en el enduro, en las resistencias y un poco en el ambiente de las carreras, que al final es lo que nos gusta. Santiago García y Benito Varela acabaron cuartos, por delante de Tizón y Esteve. Isidoro Martínez y Miguel Lauda terminaron sextos y cerró la clasificación la incombustible Natalia Alonso, con Borja Rumbo como compañero, que aguantaron estoicamente las 4 horas de carrera. Don't you ever say I just walked away, I will always want. El último podium de la temporada gallega de enduro dejó esta imagen que sirvió de despedida hasta el año que viene. Un envoltorio blanco, un tapiz inmaculado de tonos futuristas nos aguarda en el núcleo de los Pirineos como ubicación ideal para un desafío que pretende abrir nuevas fronteras en la automoción y también fulminar tópicos como los que ligan vehículos eléctricos con ausencia de autonomía. Hola, soy Agustín Payá. Ya está todo preparado para realizar el récord eléctrico entre Barcelona y Andorra. Nos esperan 206 kilómetros de emociones, como podéis ver, ya que tenemos nieve en Ordino y lluvia en Barcelona, pero tiraremos adelante y lo conseguiremos. ¿Quién mejor que el protagonista de la aventura, campeón de las Electroseries en 2012 y 2013, para avanzar lo que nos aguarda? El piloto del equipo Mercedes Barcelona Ecoteam, Agustí Payá, muestra su optimismo, pero reconoce que la meteorología no será una cómplice para cruzar 2 países y más de 200 kilómetros sin más pausa que la que determine la circulación, porque el Mercedes Clase A Ecel no optará por un ritmo inferior como puerta trasera para salvaguardar consumo y así cumplir las marcas establecidas en este reto de rango europeo. Los límites de velocidad legales y las condiciones de la vía guiarán su ruta. Por este motivo, todos los componentes del equipo analizan hasta el último momento los planes para que la empresa en la que se embarcan tenga éxito. Para llevar a cabo este desafío tenemos que tener en cuenta el consumo de energía del vehículo en todo momento. Tenemos que controlar la telemetría del mismo para garantizar llegar a buen puerto y poder llevar el coche hasta Barcelona. Habrá que gestionar la energía en las subidas y recuperarlas en las bajadas con
con los sistemas de regeneración de la batería como el KERS o el inversor de polaridad del motor eléctrico. Dos activos de los vehículos eléctricos que pretenden marcar la diferencia. El KERS, conocido por la Fórmula 1, es un sistema de recuperación de energía cinética que en descensos o curvas aprovecha la propia energía generada por el vehículo para trasladarla a las baterías. El mismo sentido tiene el inversor de polaridad del motor eléctrico. Con estas armas, Agustí partirá desde el Museo Postal de Ordino, localidad andorrana vinculada siempre al ámbito deportivo, donde el Automóvil Club de Andorra ha establecido la salida. Por delante, 3 horas y 206,5 kilómetros sin opción de parar o con los imprevistos que pueden surgir por el camino. Se conseguirá Alea Jacta Est. La suerte eléctrica está echada. Los primeros pasos se dan por territorio andorrano, a través de la Massana, el túnel dels Dos Valires, Santa Coloma y la capital, Andorra la Bella. Llega el momento de cruzar la frontera. Ya estamos en España, ya hemos dejado atrás el control fronterizo. Bueno, no hemos pasado muchos más kilómetros, llevamos los mismos, 22, y la batería al 97%. Todo bastante bien, todo bastante bien. Por ahora el ratio consumo-kilómetros cumple las expectativas y el rendimiento de las dos baterías de 36 kilovatios de las que dispone el Clase A ejecutan su cometido a pesar de las bajas temperaturas evidenciadas por el paisaje de la nieve. Agustí Pallà pasa por la Seu d'Urgell y Bellvei de la Cerdeña. La altitud continúa siendo elevada y el tiempo inclemente. Estamos a punto de llegar al punto más alto de nuestro reto, la entrada del túnel del Cadí, en la Sierra del Cadí, en los Pirineos, en la Sardaña. Llevamos 68 kilómetros recorridos y la batería se comporta perfectamente. Ahora mismo, en estos momentos, entramos en el túnel. Todo marcha fabulosamente. Mientras el tiempo corre, la prueba prosigue sin complicaciones para un vehículo que ha demostrado su poder venciendo en 2 ediciones de las Electro Series, una competición exclusivamente para vehículos eléctricos. Pasamos delante de gasolineras, convertidas en esta ocasión en mudo testimonio de una prueba que pretende fortificar la viabilidad de la automoción eléctrica. Está lloviendo, nos hemos enfrentado a la nieve, nos hemos enfrentado al viento y ahora llega el agua. Solo nos faltará el fuego para haber luchado contra todos los elementos. Superado el ecuador de la ruta, Agustí muestra su buen humor sin perder nunca de vista el panel del vehículo. Aquí aparecen los parámetros clave: distancia recorrida y batería consumida. Nos aproximamos a Barcelona después de pasar por localidades como Manresa, Terrassa y Sabadell. Ahora mismo vamos por la C16, llevamos 150 kilómetros recorridos. La batería disponible es un 46% y, como podéis comprobar, llueve intensamente, pero nada nos parará. Un buen promedio, mientras en el horizonte se dibuja la presencia de la ciudad condal. Destino final. Entramos en Barcelona por la Avenida Meridiana, saludamos a la icónica Sagrada Familia y Agustí Pallà nos guía hasta otra ubicación emblemática de nombre premonitorio, l'Arc del Triomf.
triunfo porque el reto ha sido conseguido de manera solvente. El vehículo ha cubierto 206,5 kilómetros y la batería restante, al llegar al punto marcado, es de un 23%. Los componentes del Mercedes Barcelona Ecoteam se mostraban satisfechos por trasladar los éxitos de la competición a la conducción para el gran público y potencial consumidor. Después de 2 años en las Ecoseries y habiendo conseguido el campeonato los 2 años con el Clase A, hemos creído que podíamos conseguir el reto del récord europeo y con el equipo de las concesiones del Grupo Quadis hemos conseguido este gran reto, ¿no? Y estamos aquí y lo estamos disfrutando. Sin duda, este récord europeo es una de las reseñas más destacables de la Expo Electric Fórmula EVS 27, un evento que pretende difundir las bondades de los vehículos que optan por energías alternativas al combustible fósil. Otro de los artífices que han posibilitado que todo haya salido bien es Sergi Giralt, bicampeón de las Ecoseries. Mi labor ha sido básicamente el enlace entre el tema andorrano, la parte mía también ha sido como piloto de Bluni que soy, pues montar todo el tema del metraje del aparato que poníamos en el coche y dentro del trayecto pues he estado delante de la caravana, básicamente un abrepistas. Y como no, el protagonista de la aventura también destilaba alegría por haber cumplido con su trabajo, a pesar de los factores adversos, factores que también sacan a la luz un pilotaje inteligente. El estado del tiempo era el más desfavorable, nieve, lluvia, viento. Hemos tomado medidas de precaución para garantizar la energía y por tanto eso nos ha llevado a poderlo completar sin ningún tipo de problema. La autonomía no ha quedado en entredicho después de recorrer más de 200 kilómetros. La alternativa eléctrica toma forma y se postula en el mercado automovilístico. Ahora es usted, conductor, el que decidirá si cambia el lleno por favor por el enchufe. Cuestión de energía. En la última carrera del CEP Repsol, disputada en el circuito de Jerez, pudimos ver cómo las figuras del Mundial de Motociclismo estuvieron arropando a las jóvenes promesas que salen de este campeonato. Los hermanos Márquez, Marc y Alex, fueron los más madrugadores, pero pronto se les unió Alex Rins y Dani Pedrosa, y todos apoyaron a los jóvenes pilotos del CEF, con quienes compartirán parrillas en el Mundial muy pronto. Bien. ¿Qué habla español, inglés? ¿Va bien o no? Gas, que va rápido. Ya llegará, ya. Esto me da tiempo también. Sí, ¿no? You're welcome. Thank you. Que no te había visto, tío. Mira. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, familia Márquez? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Como italiano? ¿O qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Parada o no?